Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta mesa cuadrada. La corrupción y la impunidad son los principales lastres que arrastra el sistema político mexicano y la sociedad en su conjunto. Son un grave problema que nos afecta sobre todo cuando se trata de recursos públicos y va más allá de colores y de partidos políticos. La Auditoría Superior de la Federación entrega anualmente a la Cámara de Diputados el informe sobre la revisión de la cuenta pública. En el último año de la administración de Felipe Calderón, presentó 147 denuncias por un manejo irregular de más de 4.300 millones de pesos. Desde el 2004, la auditoría alertó sobre irregularidades en los contratos con la empresa Oceanografía. Sin embargo, sus observaciones fueron evidentemente ignoradas. Y los últimos días salieron a la luz los escándalos de corrupción o negligencia, por decirlo menos, en el caso de la línea 12 del metro. Para evitar casos como estos, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la creación de la Comisión Anticorrupción. Más allá de cómo se llame, urge una política pública eficaz en esa dirección. Para hablar de este tema, doy la bienvenida, como cada semana, a Verónica Ortiz y a José Ureña. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Pero también hoy nos acompaña Arturo González de Aragón. Él fue auditor superior de la Federación hasta el 2009. Arturo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, José y Verónica. Buenas noches, bienvenido. Y antes de iniciar el análisis de este tema fundamental en la rendición de cuentas en nuestro país, vamos a ver la siguiente nota precisamente sobre la fiscalización de los recursos públicos y la preocupante corrupción que tenemos en nuestro país. El pasado 20 de febrero, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, entregó a la Cámara de Diputados los resultados de la cuenta pública 2012, último año de la administración de Felipe Calderón, de donde se desprendieron 147 denuncias de hechos. Hemos iniciado con 3 durante los meses pasados, pero tenemos un total de 147 incluyendo estas 3. Son 43 que corresponden a los estados y municipios de la República, 43. Y el resto corresponde a todas las demás dependencias y entidades, que se acerca a los 4.300 millones de pesos en lo que nosotros estamos denunciando como denuncia de hechos. Unos días después, la Procuraduría General de la República informó el aseguramiento de los bienes de la empresa Oceanografía, proveedora de Pemex debido a presuntas irregularidades en torno a un financiamiento bancario. Previamente había sido inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública por un periodo de 21 meses y multada con 24 millones de pesos por irregularidades e incumplimiento de contratos. Lo anterior exhibió toda una red de manejos irregulares y tráfico de influencias por parte de Oceanografía durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, que siguen siendo investigadas. Las actividades ilícitas de Oceanografía también afectaron los derechos de sus trabajadores por el incumplimiento de obligaciones con el IMSS y el Infonavit. En torno a la cuenta pública 2012, la Auditoría Superior precisó que sus denuncias están debidamente sustentadas, por lo que está frente a la sospecha del desvío de recursos por 4.300 millones de pesos que la PGR tendrá que investigar. En las últimas décadas, México ha tenido avances en materia de transparencia, evaluación y fiscalización de recursos públicos, pero no existe un sistema articulado de rendición de cuentas. El proyecto que se tiene presentado por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados reúne las características en general de lo que se requiere para que haya una mejor aplicación de sanciones. El primer avance que se tiene es que sería un órgano autónomo, sería independiente del Poder Ejecutivo y los demás poderes para poder aplicar de manera independiente, autónoma, las sanciones. Vamos por partes. Arturo, ¿por qué la corrupción en nuestro país? Yo creo que este es un problema muy añejo que tiene un origen histórico. Yo diría que desde la conquista española, pero yo te diría, para ser muy concreto, México se ha convertido en la república de la impunidad. No se castiga a nadie en el país. Déjame darte un dato. De cada 100 denuncias que se presentan en México, solo terminan en castigo entre 1 y 2. En tanto que en Japón, de cada 100, se castigan 98. Esa es la gran diferencia. La impunidad
es el incentivo perverso que detona la corrupción. Transparencia Internacional, en la última medición, ubica a México en el lugar 106 en 377 países. Pero hace 15 años estábamos en el lugar 51. En 15 años hemos descendido 55 lugares en el índice de percepción de la corrupción. ¿Por qué razón? Porque en México no sancionamos a nadie, no castigamos a nadie. La pérdida de valores éticos y morales de manera tan acelerada ha creado un gravísimo problema de nivel de calidad en la vida pública del país. Yo te diría que estos son los principales problemas del país. Grave, interesante, sin duda, el diagnóstico y la realidad que tiene mucho que ver precisamente con esa pérdida de valores, Verónica. Sí, sin duda. Me parece que casi resulta ya un lugar común, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene el Estado de Derecho. Esto es parte del Estado de Derecho. Ya hubo inclusive, me parece que fue el expresidente Zedillo el que dijo lo que México necesita es Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Es decir, por más reformas que hagamos en materia económica, ¿no? Digamos, todo eso está muy bien, no hay que quitarle ese mérito en materia económica, social, para detonar el crecimiento económico. De poco van a servir si no tenemos la parte del Estado de Derecho, que como bien dice Arturo, es decir, esta cuestión de combatir la impunidad que la traemos como un lastre y la corrupción. Yo la pregunta que tengo justamente para ir más hacia la esencia de todo esto, ¿por qué en algún momento pensábamos que era una cosa de control político? Es decir, que cuando hubiera mayor pluralidad, quizá una alternancia, estos problemas se iban a ir solucionando, que cuando hubiera más transparencia, incluso vino una ley en esta materia, o sea, los avances se han ido dando. ¿Por qué a mayor pluralidad, con alternancia, con mayor transparencia, y en lugar de ir mejorando, precisamente parece que vamos empeorando hacia atrás? Pues yo creo que tiene mucho que ver con la mala educación que existe en el país. Yo recuerdo que en nuestras épocas, todos los lunes, había el acto cívico de cantar el himno nacional y hacerle los honores a la bandera a través de una escolta. Era un orgullo pertenecer a esa escolta. Sí. Luego, con Fox, se quitó todo eso. Se quitó la materia de civismo. Un absurdo, en todos sentidos. Nosotros que esperábamos que con la alternancia iban a venir mejoras en materia, sobre todo ética, no hubo hasta un acto de juramento de todo el gabinete para adherirse al Código de Ética. Yo creo que ese es el gran problema. Yo creo que el problema es el rescate de valores éticos y morales a través de la educación. Porque tenemos que actuar en dos vías en paralelo. Sí. Uno, no dejar que siga la corrupción y que haya sanciones, sí, que se castigue. Y la otra, rescatar a las nuevas generaciones con formación de nuevos y mejores mexicanos. Pepe. Sí. Hemos estado trabajando durante muchos sexenios creando organismos. Desde aquella campaña de la renovación moral de la sociedad de Miguel de la Madrid en 81, 82. Sí. Desde entonces traemos la bandera. Se creó la hoy Secretaría de la Función Pública, se han creado otros organismos, la Auditoría Superior de la Federación, y sin embargo vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Son organismos nada más de adorno, de burocracia? Yo diría que no. Yo diría que ha habido un gran acierto. 2002, la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, es un gran avance por el camino correcto. Es un gran avance el haber creado el IFAI. Es un gran avance el haber creado el IFE. Es un gran avance haber creado a la Auditoría Superior de la Federación. Yo creo que lo que ha afectado muchísimo es que estas entidades que han cumplido razonablemente con el objetivo para el cual fueron creadas, deben de tener mayores facultades de sanción. Vuelvo al meollo del asunto para mí. El problema de la corrupción es que no se sanciona a nadie. Si la Auditoría Superior tuviera las facultades más allá de lo que en la actualidad la ley le otorga, creo que podríamos haber avanzado mucho. Hay tres tipos de sanciones.
Si te parece, Arturo, nos explicas cuáles son estos 3 tipos de sanciones después del corte. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente con usted. Estamos de regreso en esta mesa cuadrada y precisamente vamos al punto que decía Arturo. Los 3 tipos de sanciones que hay en este momento. Déjame comentarte que dentro de este catálogo de sanciones podríamos decir que las principales son 3. La sanción administrativa, que es facultad de la Secretaría de la Función Pública y de todos los órganos internos de control. La sanción económica resarcitoria, facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación. Y realmente es la única facultad exclusiva que tiene la Auditoría Superior de la Federación. Y la sanción legal, que compete a la PGR, a la Procuraduría General de la República, ahora ya Fiscalía General de la República, órgano ya autónomo. Entonces, estos son los 3 tipos de sanciones. Si nosotros hacemos una evaluación, yo creo que la Secretaría de la Función Pública ha cumplido razonablemente con su facultad de sanción administrativa. La Auditoría Superior de la Federación ha recuperado en 13 años de actuación 71 millones de pesos, chaca, que han regresado a la tesorería de la Federación, al patrimonio público. Eso es un gran avance en ese sentido. La mayoría de esos recursos son observaciones a los malos manejos de los gobiernos estatales y municipales. No olvidemos esta parte, que es muy importante. Ahora, todo este régimen de sanciones tiene que revisarse en un nuevo marco jurídico para poder fortalecer la facultad sancionatoria del Estado federal mexicano. Porque ahorita nadie hace caso a las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Esa es una realidad. ¿Qué opinión te merece la declaración que hizo Jesús González Esmal? Salió publicada en La Jornada el 6 de marzo, que dice: el auditor Arturo González Aragón protegió a la familia Briviesca, que fueron un factotum de corrupción y que armaron una red de delincuencia organizada a través y a partir de la empresa Oceanografía. Mira, un comentario muy rápido. La Auditoría Superior de la Federación, en ese caso particular que cita González Esmal, lo que hizo fue hacer una revisión de legalidad, de un proceso licitatorio, de una venta de cartera del IPAB, para poder recoger recursos. Bueno, dentro de ese proceso licitatorio, la Auditoría Superior de la Federación revisó que se cumplieran con todos los dictados de ley y concluyó que se había cumplido con todos los elementos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Hubo un caso especial que la Auditoría Superior de la Federación informó para asegurar la oferta de uno de los participantes, que resultó ganador al final. Se emitió un cheque de garantía de la propuesta. Ese cheque resultó ser de Briviesca. Es un cheque certificado. Nosotros alertamos que era un caso atípico, pero no ilegal. Porque lo mismo podías haber ido a comprar un cheque de caja a un banco y presentarlo. Entonces no tuvo absolutamente nada que ver, y además el objetivo de la auditoría era ver que se cumpliera con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. No protegiste tú para nada. Y déjame decirte otra cosa, y qué bueno que lo citas. Obviamente no le tengo el menor respeto a una persona como González Esmal, que utilizó su puesto de diputado, su puesto de legislador, para beneficiar a muchos de sus clientes con problemas aduanales y hacía gestiones a favor de ellos. Déjame decirte que tampoco le tengo el menor respeto a gente que se ha convertido en travesti de la política, porque lo que hacen es cambiar de partidos con una ligereza sin ni siquiera entender los principios que representan cada una de las ideologías de los partidos. No me merece el menor respeto.
Déjame preguntarte una cosa, porque hablando justamente de este tema de oceanografía y más allá de los datos específicos, me parece que va a haber muchísimo todavía que nos tengamos que enterar, pero hay una parte que justamente siento que está en el meollo de lo que puede lastimar, digamos, a la sociedad, que en este como en otros temas nos enteramos no por las señales de alerta que se mandaron y que después sabemos que se mandaron a través de la Auditoría Superior de la Federación, a través de otras entidades, sino que tenemos muchas veces que enterarnos porque el asunto tiene una repercusión internacional, en este caso a través de Citibank y el fraude a Banamex. Entonces, cada vez que suceden estas cosas, y es cuando decimos, como la pregunta que se hacía Gustavo, ¿por qué no atendemos y por qué justamente pasan de noche todas las observaciones que hacen entidades como la Auditoría Superior de la Federación? Por el marco jurídico a que estamos sujetos. Nosotros alertamos señalando observaciones. Obviamente, si no hay un elemento resarcitorio, que es facultad nuestra, entonces lo tenemos que turnar a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control, para que ellos sean los que en uso de sus facultades evalúen y emitan el fallo correspondiente en función a cada uno de lo observado por la Auditoría Superior. Esa es la razón. Perdón, una cosa, o sea, que te quedas en una recomendación como las de la Comisión de Derechos También. Humanos, es decir, a merced de que de buena fe, digamos, el sujeto observado... ¿no? Déjame inclusive comentar que uno de los colmos fue que en la última modificación a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, los legisladores tomaron la decisión de que, derivado de las auditorías al desempeño, que es cumplimiento de objetivos y metas, únicamente podían derivar recomendaciones. Es decir, no tiene efectos. No tiene bien. Sí, no exacto, funciona. No Sí. funciona. Trabajas, pero no tiene efecto, no tiene consecuencias. Cuando uno revisa el marco legal, se da cuenta que el problema está en el Poder Legislativo. No hay leyes adecuadas, quedan incompletas, no se les da dientes como les llaman comúnmente. Pero hay un problema todavía mayor a la corrupción, la ineficiencia. Esa que no aparece en las recomendaciones de la auditoría, cuando se hacen obras que no tienen el beneficio social, que no tienen el costo adecuado, que no tienen la trascendencia que se promete en ellas. ¿Cómo entrar a esa materia? ¿Cómo ahondar para que haya eficiencia y exigirla a nuestros gobernantes? Bueno, tú sabes que una buena gestión pública implica eficiencia, eficacia, economía, transparencia, productividad. Todos estos elementos tienen que ser los componentes que sean el distintivo de una buena gestión pública. Mientras, y yo vuelvo a insistir, mientras nosotros no tengamos un rescate de nuestra educación, no tengamos políticos comprometidos, no podemos aspirar a cambiar el estado de cosas en el país. Déjame comentarte. Transparencia Internacional acaba de dar a conocer el semáforo de la corrupción. ¿Sabes cuáles son las instituciones más corruptas del país según los ciudadanos? Los partidos políticos con el 91%. Nadie les cree. Todos actúan en función a su interés particular. Hacemos una breve pausa, regresamos rápidamente porque definitivamente los escándalos en oceanografía, en la línea 12 del metro, pues hacen atendible precisamente un análisis a fondo sobre los problemas tan graves de corrupción e impunidad que lamentablemente prevalecen en nuestro país. Fíjate, les comento acá, ¿no? ¿Se vale? Sí. Gracias por continuar con nosotros. Arturo, Mario Ávila, ex subdirector de Mantenimiento y Logística y ex candidato del PAN a la gubernatura de Campeche, pues tuvo mucho que ver en los escándalos de oceanografía. Él estaba ligado
a Juan Camilo Muriño, que en paz descanse, brazo derecho del expresidente Felipe Calderón. Pero es un hilo muy delicado en todo este escándalo de oceanografía que abre tráfico de influencias, corrupción, impunidad, ineficacia de la fiscalización e incorrectas prácticas bancarias, entre otros factores. Y lavado de dinero. Hasta lavado de dinero. Mira, yo creo que este es un gran ejemplo de la situación de corrupción que vive el país y donde todos tratan de beneficiarse del patrimonio que nos corresponde a todos los mexicanos. Yo tenía una frase y la sigo mencionando, que se equivocan mucho los políticos creyendo que el país es de ellos. El país es de todos, no es patrimonio particular de nadie y por eso todos debemos de defenderlo. Pero este es el gran ejemplo de lo que pasa con la connivencia, con la complacencia, con el intercambio de favores para obtener un beneficio indebido que afecta a todos los mexicanos. ¿Qué hacer con esto? Sanciones, sanciones y sanciones. A ver, me interesaría centrar un poco más lo de oceanografía. ¿Qué investigó usted? ¿De qué se enteró que hizo oceanografía, contratos con Pemex y otros organismos del Estado? Eso. ¿Y qué supo usted previamente, aunque ya no le tocó supervisar el gasto, qué supo usted de la línea 12 del metro, hoy bajo cuestionamiento por 25 mil millones de pesos? Bueno, nosotros obviamente como uno de los entes que siempre son fiscalizados, está Pemex. Ese es un cliente constante, ¿no? Es cliente frecuente. Y entonces nosotros revisábamos anualmente dónde estaban los grandes contratos. Y ahí detectamos que Oceanografía había sido beneficiada con contratos con volúmenes importantes y alertamos del riesgo que se corría. Eso era todo. Nosotros hicimos nuestras revisiones y en función de las revisiones, uno de los elementos que nosotros manejamos es el nivel de riesgo. Y alertamos sobre el riesgo que representaba que se tuvieran y se asignaran tantos contratos a una empresa como Oceanografía. Todavía no se conocía todo este cochinero que es el que acaba de salir, ¿no? Sí, de eso, y de la línea 12. Bueno, de la, ¿Le tocó ver algo? de la línea 12, yo lo que recuerdo, yo salí el 31 de diciembre de 2009, estábamos concluyendo la revisión de la cuenta pública 2008. Se empieza a construir la línea 12 en 2008, se termina en 2012, con una inversión aproximada de 24 mil millones de pesos. El consorcio integrado por ICA, Alstom y Carso son los que hacen la obra civil. Y CAF es la que fabrica los trenes. Aparentemente se dan tres grandes problemas, desde mi punto de vista. Falla la supervisión, porque obviamente si hubiera habido una adecuada supervisión nunca hubiera sucedido esto. Dos, hay posibles responsabilidades de servidores públicos del gobierno del Distrito Federal, del metro, de los constructores y de los supervisores que fueron contratados. Y esto te lleva a pensar que puede haber actos de corrupción. Es decir, los famosos moches que se hicieron populares recientemente, aquí pudieran aparecer en beneficio de muchas personas. Cuando menos negligencia, claramente. Sí, claramente. ¿Qué hacer entonces en adelante para combatir la corrupción? Mi pregunta va en el sentido de que tenemos, digamos, dentro del ámbito del legislativo, el presidente anunció la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, que vendría, digamos, a sumarse a las entidades que ya existen. Se prevé la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, pero estamos en un impasse porque en realidad se propuso la creación de esta nueva entidad, pero no ha sucedido nada. ¿Qué opinión te merece, Arturo? Mira, yo creo que es un gravísimo error político el crear un nuevo órgano anticorrupción. Debo comentarte que ya está aprobada la iniciativa por el Senado y ya se envió a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación correspondiente. Desde mi punto de vista, es un órgano que no funciona. Y no funciona por una razón. No puedes tú sustituir
a una institución como la función pública, que tiene una serie de funciones, sobre todo en materia de sistema de control interno, alertas de riesgos, obra pública, servicio civil de carrera, en fin, todo esto que son una gama que tratan de mejorar la gestión pública, la función pública, no la puedes sustituir con un órgano anticorrupción, cuya figura es de 5 comisionados propuestos por el presidente, y lo más grave, que la iniciativa prevé la réplica de esta institución en las 32 entidades federativas. Desde mi punto de vista, va a costar al país entre 15 y 20 mil millones de pesos anuales. Esto es un gran despropósito. Yo lo que haría sería revisar las facultades de sanción de la Auditoría Superior de la Federación, fortalecerla. Segundo, hacer una adecuada evaluación del comportamiento de la Secretaría de la Función Pública en 31 años para ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la fortalecería, dándole mayores facultades de sanción, pero jamás crearía yo un nuevo órgano. ¿Y la nueva fiscalía que se va a crear? Exactamente, es la otra. Para que haga lo mismo que la función pública, pero además de manera limitada. Para mí se me hace un absurdo. Luego, se acaba de aprobar la Fiscalía General de la República, con personalidad y patrimonio propios, autónoma, no dependiente del Poder Ejecutivo. Dentro de sus fiscalías especializadas hay una de hechos de corrupción, que es la que va a sancionar penalmente. Entonces mi pregunta es, ¿para qué queremos más burocracia con un altísimo costo que no se justifica? Arturo, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a nuestros comentaristas siempre, por supuesto. Y ahí tiene usted un tema muy grave, muy delicado, que denota pérdida de valores éticos y morales en nuestra sociedad, particularmente con una aguda desconfianza hacia la clase política, los partidos políticos, que ha derivado en una caída en los últimos 15 años de 55 lugares en el índice de percepción de corrupción que prevalece y que se evalúa a nivel mundial. Un grave problema, mucho tenemos que hacer todos como sociedad para reeducarnos y reeducar a nuestros hijos y tratar de ir revertiendo este grave problema que nos afecta a todos por igual y que sin duda nos va a llevar 1 o 2 generaciones resolver esta situación. Gracias por su atención. Pase usted. Muy buenas noches.